Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nacho Galeano, soy el director del área de salud mental de GESEME. Soy psicólogo, soy técnico de prevención con las 3 especialidades y bueno, pues hoy queremos hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista a Mabel Ruiz, que es la responsable de bienestar psicosocial dentro del área de salud mental de GESEME. Y esta entrevista pues está contextualizada bajo el título del abordaje de la dimensión de género en la gestión preventiva de la empresa, dificultades y posibles soluciones. Se enmarca dentro del programa de promoción de la empresa saludable y perspectiva de género en gestión preventiva que realiza la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares con la financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Evidentemente, lo primero es agradecer a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares y al Instituto Balear por darnos esta oportunidad de poner encima de la mesa, de ser partícipes, ¿no?, en esta posición de la perspectiva de género, de esta nueva visión, de esta experiencia que creo que es importante de la perspectiva de género en todos nuestro ámbito laboral, en nuestro día a día dentro de las empresas. Y evidentemente dar las gracias a Mabel Ruiz, que bueno, pues hoy la tenemos aquí para poder hacer esta entrevista y poner en valor esa perspectiva de género, ¿no? Donde, bueno, pues evidentemente llevamos muchos años donde no había esta perspectiva de género en el día a día del trabajo. Era como muy neutro toda esa perspectiva de género, ¿no? Y eso hacía pues que no hubiera diferencias en muchas situaciones, en que, bueno, pues no había esa inclusión que queremos trasladar a nuestro día a día de trabajo y que, bueno, pues abordábamos los riesgos de una manera neutra, no abordábamos los riesgos desde un punto de vista más de ese género, ¿no? Nos hemos dado cuenta que evidentemente creemos que es importante y bueno, por eso hoy queremos hacer esta entrevista con el objetivo, bueno, pues de tener una opinión de una persona que vive este día a día de la perspectiva de género en la gestión de las empresas, ¿no? Con lo cual, Mabel, pues la primera pregunta es un poco cómo debemos de entender esta definición, ¿no?, de la gestión preventiva de las empresas con perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo entendéis esto en vuestro día a día de trabajo frente al cliente, frente a las empresas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Nacho por la presentación. Y respondiendo a tu pregunta, lo importante o lo que debemos de entender cuando hablamos de esta perspectiva de género en cuanto a la gestión preventiva en la empresa es atender y sobre todo tener una sensibilidad especial para entender las diferencias que hay entre hombres y mujeres respecto a la exposición a los riesgos que tienen en su día a día, ya que el género es determinante en cómo se percibe y también en los efectos para su salud, ya a nivel mental como físico, que estos pueden tener. O sea, que al final sí que es cierto que hay que analizarlo porque hay consecuencias, ¿no?, que afectan en esta perspectiva de género. Es decir, ¿qué crees tú o cuáles son los factores que crees que condicionan el poder aplicar esta perspectiva de género desde un punto de vista preventivo en las empresas? Claro, sin lugar a duda, el género es determinante y la condición de trabajo, que es al final lo que evaluamos, no se percibe igual siendo hombre o siendo mujer y el hecho o el estado de, bueno, en el momento vital que se encuentre la persona no es igual una mujer que acaba de tener un bebé o que está en una fase de una edad más madura, cómo está trabajando y funcionando su cuerpo no tiene nada que ver a cómo puede estar trabajando y funcionando el cuerpo de un hombre con la misma edad, ¿no? Entonces, toda esta parte se tiene que evaluar desde una perspectiva de género para poder atender sobre todas esas necesidades, porque si no tenemos esa sensibilidad y no estamos teniendo en cuenta todos esos factores que determinan tanto como es la edad, por ejemplo, y el género, no se nos van a escapar muchísimos riesgos y vamos a tener a esas personas en cierta situación de riesgo en su día a día, en su puesto de trabajo, porque eso no se está teniendo en cuenta. Ujú. O sea, que a día de hoy piensas que se está teniendo en cuenta en las evaluaciones de riesgos que se hacen en los puestos de trabajo, los servicios de prevención ajenos, los servicios de prevención propio o mancomunados, ¿están teniendo en cuenta esta perspectiva de género? ¿O las empresas están empezando a tener en cuenta esta perspectiva de género?
Considero que en la mayoría de casos no se está teniendo tan en cuenta. Vemos muchas evaluaciones que son muy neutras, que son muy genéricas, que hablan del trabajador, el trabajador y el trabajador, ¿no? Sin tener muy en cuenta el contexto general y a qué tipo de personas o qué ese puesto de trabajo, quién lo va a desempeñar o quién lo puede acabar desempeñando. No se tiene esto en cuenta. Sí que es cierto que gracias a los planes de igualdad, el hecho de tener evaluaciones de riesgo con perspectiva de género cada vez más lo estamos viendo, ¿no? O al menos las empresas lo están empezando a querer valorar y a entender que es importante esa perspectiva porque determina o puede determinar muchas situaciones de riesgo que hasta ahora no se estaban teniendo en cuenta. Y todo lo que conlleve una prevención primaria de esos posibles riesgos o factores de riesgo, pues evidentemente va a favorecer mucho a la empresa en cuanto a bajas, a rotaciones, a enfermedades profesionales, etcétera. ¿Piensas que has hablado del plan de igualdad, ¿no? ¿Piensas que el plan de igualdad es el instrumento, es el documento clave para romper un poco esta situación neutra en la perspectiva de género? Sin duda, el plan de igualdad tiene un papel fundamental porque es el que permite hacer un diagnóstico de situación, de hacer esa foto inicial del dónde estamos para poder ver hacia dónde debemos caminar, ¿no? No podemos poner unas medidas sin evaluar absolutamente nada. Entonces, necesitamos ese diagnóstico de situación, necesitamos ver qué carencias, ¿no? O sobre qué bases hay que trabajar, porque sí que es cierto que cuando hablamos de género debe ser en las organizaciones, en las empresas, una cuestión transversal. No nos vale que apliquemos esto del género o esto de la igualdad en un departamento, en un día, en un momento dado o en un puesto de trabajo. Debe ser parte de la cultura de la empresa, ¿no? Debe ser algo que lo tengamos siempre en nuestro ADN y que en cada proceso, en cada evaluación, en cada metodología se tenga en cuenta este género, porque al final tener en cuenta el género quiere decir tener en cuenta a todas las personas, dejar o abandonar un poco esa parte del genérico masculino porque sí que es cierto que hay empresas que están masculinizadas e incluso otras feminizadas, pero siempre tenemos esa parte donde hay hombres y mujeres que perciben y que les afectan los riesgos de manera distinta. Entonces, hablar de género viene a traducirse en preocuparnos de todas las personas o atender a todos los riesgos que todas las personas de nuestra organización pueden tener o pueden llegar a tener. Evidentemente veo que el plan de igualdad es un punto clave, ¿no? Que es una herramienta clave. Ese plan de igualdad posiciona, ¿no? el género en un primer lugar y, como bien decías, ¿no? Hace que las empresas empiecen a asumir dentro de su cultura, dentro de su ADN, esta perspectiva de género. Y dentro de ese plan de igualdad hay una serie de acciones. Cuando trabajáis con las empresas, esas acciones, lo que hacéis es impulsar esos pasos a seguir para que se introduzca la perspectiva de género en ese ADN de la compañía, en esa cultura de la compañía. Eso es, lo que intentamos cuando hacemos un plan de igualdad es proporcionar un plan de acción que lo que intenta o la voluntad que tiene es impulsar, ¿no? Impulsar a esa organización que a día de hoy no tiene un gran conocimiento de, vale, tengo un plan de igualdad, pero ahora, ¿cómo lo hago, no? Yo quiero tener esta cultura, pero no sé cómo aplicarla. Entonces, les ayudamos desde cómo es la comunicación en esa organización. Es decir, que tengan una comunicación que sea inclusiva, cuando, bueno, en todas las comunicaciones, que se haga una revisión del lenguaje que se utiliza. Impulsamos que las empresas tengan sus propios procedimientos contra situaciones de violencia de género, porque al final no podemos apartar a las personas de la organización, es un círculo, ¿no? Y entonces, si queremos cuidar a las personas, debemos de intentar cuidarlas al máximo nivel, ¿no? Entonces, consideramos que la parte, en este caso, de la violencia de género es una parte donde toda la sociedad debe de tomar su parte y responsabilizarse y la organización también tiene cabida en todo esto. Entonces, es una de las medidas. Luego, todo el plan de acción, todas las medidas positivas deben ir encaminadas a empujar hacia esa igualdad y empujar a ese camino, ¿no? Y a esa cultura que comentábamos antes de la perspectiva de género y de la igualdad entre todas las personas. Ya no nos gusta hablar ni de género porque el binomio hombre-mujer parece que ya se está quedando un poquito obsoleto y nos gusta hablar de personas. Por eso hay que tenerlas en cuenta a todas las personas con sus condiciones, con sus características y sobre todo que trabajen en las mejores condiciones de salud posible en su entorno laboral. Mm,
Nos queda muy claro, ¿no? De esa importancia que tiene esas acciones, ¿no? Y cómo repercuten en las personas, cómo ese cambio, ¿no? Ya vamos más allá del género, vamos ya a las personas, ¿no? Todas estas acciones pues las suelen hacer empresas consultoras, pero también están los servicios de prevención, ¿no? Los servicios de prevención ajenos y el servicio de prevención propio a veces de las compañías son parte crucial, son parte importante en este proceso, ¿no? ¿Qué papel crees tú que juegan los servicios de prevención en el plan de igualdad, en la perspectiva de género? ¿Qué piensas que ese papel fundamental del servicio es así o está quedando un poco de una manera secundaria el papel de los servicios de prevención? En este sentido, los servicios de prevención ajenos pueden dar un gran apoyo. Cada vez más encontramos servicios de prevención ajenos más especializados con departamentos que se encargan de apoyar y de ayudar a implementar este tipo de planes. Entonces, es un puntal, ¿no? Es un apoyo fundamental para las organizaciones porque, como te decía, las empresas ponen mucha voluntad en tener sus planes de igualdad, pero la implantación es lo realmente complicado, ¿no? Porque una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos ahí un plan de acción que debe durar unos 4 años y esa parte las empresas necesitan de un apoyo. En ocasiones la propia empresa tiene personas que se forman, tiene la figura del agente de igualdad con cierta formación en este ámbito, pero sí que es cierto que el poder tener el apoyo de un servicio de prevención ajeno que está formado, que está preparado y que tiene los medios para ayudar a esta implantación y la información y demás, pues evidentemente es un gran aliado a la hora de ayudar a las empresas a implantar su plan de igualdad y sus medidas. Por lo tanto, ¿tú piensas que los técnicos de prevención deberían de empezar a formarse en el ámbito de la perspectiva de género y en el ámbito de la igualdad a nivel empresarial? Yo personal y profesionalmente considero que todo el mundo debería ya de empezar a formarse, a sensibilizarse con esta parte de la igualdad, porque insisto, para nosotros hablar de igualdad es hablar de personas, ¿no? Entonces necesitamos entender a todas las personas, necesitamos tener esa sensibilidad para todas las personas y, por supuesto, el técnico, los técnicos en este caso y las técnicas deberían de tener esta formación y poco a poco ser un apoyo para las empresas a la hora de adaptar sus evaluaciones de riesgo con perspectiva de género y poderles ayudar en su día a día a prevenir ciertos riesgos laborales. Claro que sí. Me queda muy claro que los servicios de prevención son un punto clave, que el plan de igualdad es una herramienta importante en el proceso de la perspectiva de género, que el personal técnico en seguridad y salud tiene que empezar a formarse y ser una palanca de cambio dentro de las compañías. Dentro de tu experiencia en esta batalla, ¿no? Por la perspectiva de género, ¿qué experiencia tienes que haya sido positiva o una experiencia que realmente ha sido difícil, ¿no? Esta palanca de cambio. Pero bueno, viendo un poco todos los sectores en los que trabajáis, que son todos, que son muchos, ¿no? Y con esas empresas que tú hablabas, masculinizadas y en ocasiones feminizadas, pero bueno, el cómo, de alguna manera, impulsar esta perspectiva de género, a veces en empresas que son muy masculinas y que hay poca parte femenina, ¿no? ¿Qué experiencia tienes? ¿O destacarías alguna experiencia que fuera interesante e importante para vosotros? Pues como tú bien dices, tenemos experiencia en muchos sectores, ¿no? Tenemos empresas de todo tipo y sí que es cierto que nos agrada ver, ¿no? Como empresas que están muy masculinizadas, ves que a raíz de su plan de igualdad, poco a poco están contratando más mujeres. Estas mujeres están ocupando posiciones más de responsabilidad dentro de la organización, ¿no? Que se está rompiendo ese techo de cristal, que poco a poco su cultura organizativa está cambiando, que ves pues bueno, que poco a poco está entrando, ¿no? Esa cultura de la igualdad y el darse cuenta de, ostras, sí, tenemos muchos hombres, ¿cómo hacemos para hacernos ser un sector atractivo para que mujeres profesionales también vengan a nosotros, ¿no? Pues ese esfuerzo en esa selección, ese esfuerzo en dejar de buscar o buscar en otros foros, pues al final lo hacen, ¿no? Y ven que tienen unos resultados. Si haces una revisión al año y ves cómo poco a poco, cada vez es una situación
no llegan a la paridad en cuanto hombre-mujer, pero sí que van aumentando las mujeres, sí que van habiendo cambios en cómo comunican. De repente, bueno, van haciendo formaciones para sensibilizar a su plantilla. Ves cómo hacen sus protocolos ante situaciones de conflicto de acoso. Entonces, vas viendo cómo van tomando medidas, que ese plan de acción se va evidenciando, ¿no? Y que al final se va materializando y que va teniendo un efecto. Y eso al final, pues como profesionales nos hace sentir bien porque ves que ese esfuerzo que merece la pena, ¿no? Y que a priori cuesta, pero poquito a poquito van haciendo sus medidas y esas medidas cada vez pues van creciendo y van teniendo una importancia más grande, ¿no? Poco a poco. Por lo tanto, tiene muchos beneficios el adentrarse en esta equidad de género, en esta perspectiva de género para potenciar esta parte del día a día en el trabajo en donde se equilibre, ¿no? Ese género y sume. ¿Qué más beneficios? ¿Qué beneficios puede tener una compañía, una empresa cuando trabajas desde la perspectiva de género? Bueno, al final lo que también se consigue, te posiciona, ¿no? Una empresa que apuesta por las personas, que apuesta por el talento, que apuesta por cuidarlas, por atenderlas, pues al final a nivel marca simplemente ya te posiciona, ¿no? Ya te pone en otro estrato. Entonces, todo esto también hay que valorarlo, porque al final hay empresas que no pueden o no tienen los medios, pero sí que es cierto que en la medida de lo posible todas las empresas deben de hacer ese esfuerzo, sobre todo empresas a partir de 50 trabajadores. Y los beneficios son muchísimos porque al final consigues mejorar un ambiente, unas condiciones, unas relaciones laborales, que luego también eso nos lleva cuando hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales, cuando evaluamos esa percepción de la condición de trabajo, pues todo eso se ve, ¿no? O puedes ver de en qué situación estaban con otras evaluaciones y ves cómo gracias al plan de igualdad y a otras medidas y a ese cambio de cultura y ese cambio organizacional, pues las personas están percibiendo su condición de trabajo de una manera más positiva o dicho de otra manera, más saludable. Ujú. Entonces, beneficios hay muchísimos. Ujú. Con lo cual, entiendo que esa empresa saludable suma esa perspectiva de género, es decir, un entorno con una perspectiva de género adecuado, con una gestión preventiva de esa perspectiva de género, hace entornos mucho más saludables. Si esto es así, ¿qué le dirías tú a las empresas? ¿Qué pasos deberían de seguir para potenciar e introducir esta perspectiva de género? ¿Por dónde empezaría una empresa de 50 que quiere tener una marca de reputación, quiere empezar a ser mucho más equitativa en su proceso? Quiere, bueno, pues adaptarse mucho mejor a una evaluación de riesgo mucho más adaptada a las personas dentro de su compañía. ¿Qué pasos debería de seguir una compañía, una empresa? Claro, para este tipo de empresas lo primero es que deberían dejarse asesorar por expertos que manejen y que traten estos temas, ya que lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico de situación, saber de dónde parten, ¿no? Pues con ese plan de igualdad, con una evaluación de riesgo psicosocial, necesitan datos que le indiquen cómo están, ¿no? Y qué situaciones tienen correctamente, pero cuáles están debilitadas en cuanto al género y sobre todo en cuanto a situaciones o factores de riesgo que pueden acabar afectando a las personas de la organización. Entonces, el diagnóstico es la parte previa. Sin tener unos datos no van a poder hacer ningún plan de acción, ninguna medida. Entonces, hay que hacer ese diagnóstico de situación. Lo ideal sería iniciar con un plan de igualdad, ya que va a ser o va a hacer un recorrido por toda la organización a todos los niveles, en formación, en conciliación, en la parte retributiva, en todo lo que afecta a la organización. Entonces, eso va a ser una información muy potente para poder ver hacia dónde nos queremos dirigir o qué posibilidades de crecimiento y de mejora tiene esa organización. Mm. Con lo cual, entiendo que el primer paso es hacer ese diagnóstico, porque empresas de menos de 50, como bien comentabas, ¿no? Pues no tienen que hacer ese plan de igualdad, pero sí que pueden hacer un diagnóstico de situación, ¿no? Y a partir de ahí, para ti sería lo importante el, con esa información, qué actuación debería de ir yo corrigiendo o mejorando ante un poco este camino hacia la perspectiva de género. Pues, Mabel, simplemente agradecerte muchísimo
tu sapiencia, tu experiencia, tu día a día con esta perspectiva de género, ¿no? Y este camino hacia la perspectiva de género y hacia la equidad entre las personas dentro de las compañías. Agradecer también a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares y al Instituto Balear por, bueno, pues hacernos compartir este pequeño espacio para potenciar mucho este camino hacia la empresa saludable con esta perspectiva de género. Pues muchas gracias y feliz día. Gracias, hasta luego.